la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. O sea que Dios está presto sus oídos para escuchar el clamor de sus hijos. Pero no simplemente Dios escucha, sino que también después que escucha, su mano poderosa se mueve, no importando la condición o la circunstancia en la cual nosotros nos encontremos. O sea que hay circunstancias, hay momentos que nosotros muchas veces entendemos que todo se termina, que todo se torna contrario, pero Dios está escuchando nuestra oración en esa situación. Dios se levantará en favor nuestro. O sea que la mano de Dios no te dejará postrado, aleluya, no te dejará avergonzado, gloria al Señor. Y el salmista establece en el libro de los Salmos, y dice la palabra que me empujaron con violencia para que cayese, aleluya, pero Jehová me ayudó. O sea que cuando el enemigo se levanta para que yo caiga, a causa de lo que estoy viviendo, Dios se va a levantar y su mano poderosa me va a sostener. Por eso yo vengo a hablarle a alguien en este día, gloria a Dios, y vengo a decirte de parte de Dios: habrá algo que sea imposible para Dios. En medio de la turbulencia, los vientos que estén soplando sean contrarios en estos momentos, usted tiene que entender que la mano poderosa de Dios se va a mover a su favor ante las circunstancias, ante lo que se levante, ante lo que venga contra mí para querer destruirme. Dios está ahí para moverse a mi favor. Por tanto, no seré yo avergonzado, no será tu familia avergonzada, aleluya. Por eso vengo a decirte en este día, es tiempo de que usted entienda de que en el camino de Dios se presentarán grandes tribulaciones, vendrán grandes momentos adversos. En medio del camino se levantarán fortalezas que van a querer detener lo que Dios comienza a hacer en mi vida. Pero usted tiene que creer, aunque usted se esté siendo confrontado. Los confrontamientos vendrán, pero vienen es para desenfocarte, para desalinearte del camino o el lugar o la posición donde Dios te ha puesto. Por eso vengo a decirte: no permita que el viento que sopló contrario te saque del lugar donde Dios te ha puesto, aleluya. O sea que lo que Dios establece, donde Dios te coloca, es el lugar donde Dios se va a glorificar. Y como Satán sabe que Dios se va a glorificar, por eso te están atacando. O sea que los ataques vienen para sacarte de tu posición. Por tanto, vengo a decirte de parte de Dios: es tiempo de permanecer, porque Dios estableció una palabra sobre cada uno de nosotros, de que nos iba a levantar, que nos iba a bendecir, que Él se iba a glorificar. Y los vientos que están soplando parecen contrarios a lo que Dios dijo, pero su mano poderosa, aleluya, no se ha cortado todavía, sino que Él se levantará, Él obrará a mi favor, los vientos contrarios se moverán. Dios, oiga lo que dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. Mi Dios os suplirá todo lo que hace falta conforme a su riqueza en gloria. Los tiempos están difíciles. Eso yo no tengo que decírselo, porque usted está viendo cómo está la situación, cómo el ser humano sobre la tierra está simplemente a un grito. Usted le pregunta a cualquiera y todo el mundo, no simplemente en el pueblo del Señor, porque a veces nosotros nos quejamos a causa de lo que estamos viviendo, pero nosotros tenemos un refugio, nosotros tenemos un socorro y se llama Dios. Pero hay de aquellos que no tienen quien los socorra. Por eso yo vengo a decirte en este día: lo que tú estás viviendo, tú tienes que entender que hay alguien que se levantará a tu favor, que hay alguien que se moverá, que Él no te dejará en la condición donde está. Hay una palabra que Dios estableció sobre ti, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre
hombre para que se arrepienta. Por tanto, en este día yo vengo a decirte: es tiempo de confiar, es tiempo de renovar nuestra fuerza, es tiempo de levantarnos, porque Dios lo va a hacer. ¿Acaso habrá algo que sea imposible para Dios? Aún las enfermedades, cuando somos confrontados por ellas, los médicos dicen una cosa, pero cuando los médicos no pueden, Dios puede hacer lo que ellos no pueden hacer. Por eso vengo a decirte en este día: es tiempo de entender que el Dios que yo le sirvo es un Dios poderoso, es un Dios que tiene poder, es un Dios que tiene dominio en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y todo lo que subsiste tiene que obedecerle a Él. Alabado Dios. Entonces, ¿por qué tengo que estar turbado? ¿Por qué tengo que estar agobiado en medio de las circunstancias que me encuentro? Si yo tengo a alguien que me va a ayudar. Aleluya. Cuando tú te sientes abatido, te sientes caído, sin fuerza en el momento que tú estás viviendo, simplemente clama, aleluya, al Dios que tú le sirves. El Dios que tú le sirves es un Dios que responde, es un Dios que lo puede todo, es un Dios que transforma, es un Dios que liberta. Y vengo a hablarle a esas madres, a esas mujeres, aleluya, que están orando por sus hijos, que están orando por sus esposos, que quizá el diablo te quiera hacer entender que Dios no está haciendo nada. Mire, el único que rompe la cadena se llama Dios. Cuando el diablo quiere decir que no, Dios se levanta. Por eso vengo a decirte en este día, mujer, no te canses de orar, no te canses de clamar. El oído de Dios te está escuchando y Dios se está moviendo a tu favor. Alabado sea el nombre de Dios. Jeremías 32 verso 26 dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Escucha bien. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Es el Señor que le está hablando a Jeremías. Hay momentos en el cual nos encontramos que vemos que es difícil para Dios hacerlo, y muchas veces a nosotros mismos nuestra fe no mengua. Pero ¿qué dice Hebreos 11:6? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Dios me está diciendo a mí: aunque tú te estés hundiendo, aunque tú te estés derrumbando en el momento que estás viviendo, tú tienes que creer. Porque si tú no crees, entonces yo no puedo hacer nada. Porque tu fe es que va a materializar que el momento adverso que tú estás viviendo, Dios lo sacude, lo mueva, aleluya, y que los vientos contrarios se pongan a tu favor. Por eso te digo en este día: no importa lo que tú estés mirando, lo que esté pasando, sigue creyendo, porque para el que cree todo le es posible. Por tanto, yo seguiré creyendo, aunque me esté cayendo a pedazos, aunque no esté viendo nada, pero yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo de la tierra me levantará. Por tanto, Dios se moverá. Habrá alguien que crea lo que le vine a hablar. Yo vengo como profeta en este día sobre esta casa y vengo a profetizar sobre nuestra vida que lo que está viniendo para azotarnos, para destruirnos, la mano poderosa de Dios se va a mover. El diablo, los demonios se va a amasar. A Dios mío, yo no sé a quién le vine a hablar, pero vengo a decirte: tú no serás destruido, tu familia no será destruida, tu hogar no será destruido. Los temores son mi acá. Arramasanda. Los vientos contrarios no vienen para destruir, vienen para aumentar nuestra fe. Vienen para formar un hombre o una mujer con carácter, con determinación, con autoridad. O sea que los momentos que vienen, es como dijo el apóstol Pablo: estas leves tribulaciones son momentáneas y producirán un eterno peso de gloria. ¿Usted cree que para nosotros es fácil? Que para nosotros es tan fácil
subsistir en la tierra. Si no fuera por la fe, nosotros no subsistiéramos sobre la tierra. Pero me he dado cuenta de algo, que el que cree a Dios, aleluya, y su fe no tiene signo de variación, en el momento más difícil es donde Dios se glorifica, aleluya, es donde Dios se levanta. Pero tú tienes que mantenerte firme, no importando lo que esté viendo, no importando lo que esté pasando. Yo sé que Él se moverá, yo sé que Él me ayudará, yo sé que Él me sacará de esa condición. Por tanto, en este día yo vengo a hablarle a alguien y vengo a decirte: ese momento es momentáneo. Las pruebas son momentáneas. Los desiertos, y cuando hablo de desierto, el hablar de desierto es hablar de un lugar árido. Cuando usted escudriña y busca lo que es un desierto, en el desierto ni siquiera una planta puede crecer. No hay agua, no hay nada. Imagínese que usted entre en un desierto donde usted está solo, no tiene a nadie, pero tampoco hay nada para usted sustentarse. Pero me di cuenta que lo que pasa en los desiertos son aquellos que tienen fe, son aquellos que confían en el Señor, son aquellos que en el camino no se detienen. Vengo a decirte en este día que el desierto donde tú te encuentras sea para transicionarte, no sea para que te mueras, porque el proceso actual no será comparable con la gloria venidera que se va a manifestar en tu vida. Yo vengo a hablarle a alguien en este día y vengo a decirte: renueva tu fuerza, vístete de la coraza de Dios y levántate con la visión de Dios. Levántate confiado, levántate creyendo de que Dios lo hará contigo, que Dios se levantará en favor de tu casa, que Dios se levantará en favor de tu familia. Que no hay comida, Dios es el proveedor. Estoy enfermo, Dios es mi sanador. Yo no sé a quién le vine a hablar, pero vengo a decirte en este día: Dios es el Dios que todo lo puede. Y aunque el diablo quiera hacerte ver lo contrario, dile: yo tengo un Dios poderoso que Él peleará por mí. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra establece en Mateo 19, verso 26: y mirándolo Jesús de lejos, dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, lo que para los hombres Jesús le está diciendo a sus discípulos, lo que para los hombres es imposible, mas para Dios es posible. Y si para Él todas las cosas son posibles, ¿por qué cuando llegan los momentos a actuar que me confrontan, me golpean, entonces yo dejo de creer en aquel que me llamó? Él es la fuente de vida. Él es quien tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de tu casa, de tus hijos. Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Él sabe lo que hace falta en mi casa. Él sabe lo que le hace falta en tu casa. Él sabe lo que le hace falta a tus hijos. Él sabe cuando tú no tienes el pan para dárselo. Pero Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia, el cual dice su palabra que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendiguen pan. Por eso vengo a decirte: tú no eres un mendigo para andar mendigando en medio de tu situación. Tú tienes que entender que Dios es el dueño del oro, de la plata, de la tierra, de su plenitud, del mundo y lo que en él habitan. Y tú y yo habitamos en su mano. Habrá algo que sea imposible, Dios se va a mover. Yo no sé a quién le vengo a hablar en este día. Vengo a decirte: Dios te va a sacar de la situación actual, de lo que está viviendo. Viene un momento de gloria, viene un momento de bendición. Dios va a romper, va a derribar la fortaleza. Tú no quedarás avergonzado, no quedarás postrado en el lugar donde está. Dele ese aplauso al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Cuando nosotros nos encontramos muchas veces viviendo ciertos tiempos, a cualquiera le puede pasar, porque muchas veces en medio del camino me he visto atravesando por grandes momentos adversos, y en lo humano llega la aflicción. En lo humano uno es confrontado y uno quiere que Dios lo haga ahora porque mi situación es difícil. Pero ¿qué dice Eclesiastés 3:1?
La Biblia dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea que yo le puedo decir a Dios: esta situación que estoy, yo no puedo, yo no aguanto, pero Dios está tranquilo. Dios sabe en el momento que se va a mover. Y algo que me llama la atención es que usted tiene que entender algo, que la Biblia dice que Dios no le da carga a nadie que no pueda sobrellevar. O sea que cuando Dios te permite una carga es porque tú tienes la capacidad, tienes el dominio para sobrellevarla, tienes la autoridad para vencer. O sea que lo que Dios te permite es porque Él sabe que tú estás preparado. O sea que lo que tú estás viviendo, tú fuiste preparado para vencerlo. Por eso te digo, cree, confía. Dios te dio la palabra, Dios lo va a hacer. Porque es difícil cuando nos vemos en ciertas condiciones, que muchas veces se ve uno sin trabajo, no hay finanzas, hay que pagar la renta, no hay comida, los niños están ahí. Y que es lo más difícil en una familia, cuando usted tiene hijos pequeños que usted no tiene para darle de comer, y esos muchachos se acercan a usted a decirle: papi o mami, yo tengo hambre, y tú no tienes nada para darle. Aleluya. Son cosas que te golpean, que te afligen, que te abaten. Aleluya. Muy fuerte. Pero en esos momentos tengo que confiar, tengo que creer. Aleluya. Para que el Señor se mueva. Por eso vengo a decirte tu condición, lo que tú estás viviendo, tú tienes la capacidad, aleluya, para vencer. Tú tienes la capacidad para levantarte. Esa carga, aleluya, que te permitieron llevar, es porque tú tienes la autoridad, tienes la capacidad para sobrellevarla. Por eso te digo, no te detengas por lo que estés viviendo, no te detengas por lo que esté pasando a tu alrededor. Sigue avanzando, sigue caminando, porque Dios preparó grandes cosas para ti. Alabado sea el nombre de Dios. Las pruebas son necesarias, porque las pruebas que vivimos son las que nos hacen creer. Es que usted no puede hablar de un Dios poderoso si usted no ha sido probado. O hasta que no le llegó la prueba, no dijo la expresión que dijo en Job 42 verso 5: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job estaba bien, no podía ver a Dios porque era rico, lo tenía todo, hacía con su dinero o con su riqueza lo que él quería. Y Job estaba bien, pero de repente todo lo perdió. Pero ¿cómo concluye Job diciendo? De oída, o sea, a mí me habían hablado de un Dios poderoso. Yo escuchaba que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que Dios le abrió el mar para que cruzara. Pero no es lo mismo cuando te hablan de la historia a cuando tú eres el que eres probado y tienes el pie en el zapato del problema o la situación donde tú te encuentras. En tu situación es que Dios, Dios mío, te va a enseñar quién eres. Por eso te digo, lo que tú estás viviendo es para que tú conozcas a Dios, es para que tú sepas cuál es su poder. Por eso te digo en este día, que lo que tú estés viviendo, en vez de alejarte, te acerque a Él. Porque habemos personas que en la circunstancia, en vez de acercarnos a Él, nos alejamos. Dios no te permite pruebas para que te alejes. Al contrario, yo entendí que cuando somos procesados es para que nos acerquemos más a Él. Porque lo que me trajo a mí a Dios fue un proceso donde me vi a punto de morir. Y usted dirá: pastor, ¿cómo así? Sí. Antes de yo ser cristiano, yo quiero que usted entienda algo. Para yo venir a Dios, tuvo Dios que procesarme. Y así hay cantidades de personas que hemos venido a los caminos de Dios. Unos vienen por amor, pero otros venimos por dolor. Y lo que parecía para mí en mi vida que era para muerte, fue lo que me conectó con la vida. Ustedes quizás no conozcan este testimonio, pero cuando yo vine a los caminos de Dios, vine porque me vi 10 días náufrago dentro del mar. Yo era un hombre que soñaba siempre con irme fuera. Y conocí unos amigos y comencé a ligarme con ellos. Yo siendo un muchacho muy joven, 20, 21 años. Y me metí en un viaje en Yola para Puerto Rico. Y cuando Dios tiene propósito con una persona, Dios te va a hablar hasta a través de la piedra.
¿Sabe qué me aconteció en esos días que estaba yo en ese proyecto? Dios me mandó de Villa Altagracia, escuche bien, yo soy de San Cristóbal, me mandó un profeta. Y ese profeta se me paró en medio de la calle sin conocerme y me señaló. Y me dijo, tengo 3 días buscándote. Y yo me quedé sorprendido porque yo no conozco a este hombre. Y este hombre me dice, vengo de parte de Dios y quiero orar por ti. Yo soy de tal lugar. Digo, si a orar no hay problema, vamos para mi casa. Cuando el hombre comenzó a orar, me dice, tengo 3 palabras para ti. Dice Dios que no haga lo que piensas hacer. Y segundo, si lo hace. Y tercero, va a tener problemas. Yo no le hice caso. Llego a la casa de una mujer, oiga bien, católica. Le digo lo que me pasó. Y me dice, ¿y tú te vas a ir en ese viaje? Le digo, bueno, ya yo pagué todo ese dinero y yo me voy a ir aunque me muera. Y me pasa un Nuevo Testamento y me dice, abre la Biblia al azar y donde te salga, escuche bien esto, y donde te salga, si Dios te habla ahí, no te vayas. Me pasa el Nuevo Testamento y lo abro. Cuando lo abro, ¿sabe cuál fue la palabra? Así como tuvo Jonás en la boca del pez. Ay. Oiga bien. Así como el Hijo del Hombre también. Y así estuvo Jonás. Así me dijo Dios, así te voy a poner a ti. Y esa mujer me dijo a mí, no te vayas. Dios te está hablando. Y si tú haces lo que va a hacer, va a tener problemas. Pues como el hombre desobediente y no se somete a Dios, el tipo se fue. Cuando estábamos llegando a Puerto Rico, ¿sabe qué aconteció? Iba entrando el ferry y apagaron los motores. Y cuando apagaron los motores, se tiran una lona azul para que no lo vieran la Guardia Marina. Y cuando el ferry entró, que fueron a prender los motores, I'm sorry, los motores no quisieron prender más. Y ahí llevaban mecánicos, gente que sabían de esto, y nadie pudo prender. Pero ¿por qué aconteció esto? Iba un Jonás que Dios lo estaba llamando, escuche bien, que Dios tenía un propósito con él y Dios le iba a permitir una situación adversa para conectarlo, porque en ese proceso, en esos 10 días, cuando naufragó la chola, que me vi en esa condición, entonces ahí comenzó Dios a tratar conmigo y yo comencé a acordarme de la palabra y le dije a Dios, verdaderamente si fuiste tú que me hablaste, yo te pido que me saque de este lugar, y si tú me sacas de esta situación, pues yo te voy a servir. Pues no le dije nada a Dios. En medio de esa circunstancia, esa yola náufrago con 60 personas que habíamos ahí, algo que me llamó la atención fue, mire, cuando Dios tiene propósito con alguien, por eso usted ve que yo tengo como una fe genuina, porque es que siendo un impío viví una experiencia que me marcó y ahí comencé a escuchar la voz de Dios. Dios comenzó a tratar conmigo, Dios comenzó a hablarme, aleluya. Y en medio de esa circunstancia, cuando estábamos ahí, comenzó Dios a tratar conmigo y Dios a hablarme y Dios a decirme, mira, de todas las personas que están aquí, toditos fueron ante brujo, tienen oraciones hechiceras, tienen resguardo, trajeron tantas cosas, agua bendita, dile a ellos que lo boten y yo lo voy a sacar. Usted dirá, pastor, pero tú eres un impío. Pero cuando Dios quiere conectarse con alguien, Dios te va a hablar de la manera que Él quiera, porque Dios no hace acepción de personas. Y cuando Dios tiene propósito, Dios te va a permitir ciertas cosas para conectarte. O sea que Dios es un Dios poderoso, es un Dios soberano. Y en medio de esa circunstancia en la cual me encontraba sin esperanza, sin vida, 10 días, todos estábamos a punto de perecer, en ese momento Dios se levantó a nuestro favor y Dios me dijo, clama ahora. Y cuando comencé a clamar, le dije a todo el mundo, tómese de la mano. Nos pusimos a clamar a Dios. Mire, comenzó una brisa a soplar. De repente se levantaron las olas, se levantó un mal tiempo terrible y nosotros todos pensábamos que íbamos a perecer. Pero me llamó algo la atención, que en ese proceso, cuando las olas se levantaban, cuando venían llegando donde nosotros estábamos, de repente como que caían de golpe y le daban en la parte de atrás la
payola, y cuando vinimos a darnos cuenta estábamos pisando tierra. O sea que tú no te vas a morir cuando el diablo lo determine. Aleluya. Yo vengo a decirte en este día, el que estaba muerto en ese momento, que el diablo dijo lo voy a matar, Dios dijo este proceso que yo le permití es el que lo va a levantar, es el que lo va a conectar a mi propósito. O sea que las circunstancias muchas veces no vienen para destruirnos, porque yo estaba muerto aunque estaba vivo, porque caminaba bajo la ley del pecado, estaba fuera de la gracia. Pero la situación que Dios me permitió fue lo que me conectó y me trajo al lugar y la posición donde estoy. O sea que lo que tú vives, para Dios no hay nada imposible. ¿Qué tú estás viviendo? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuáles son los levantamientos? Que el enemigo te está atacando, pero te dieron autoridad. Entonces, tú tienes que entender que la autoridad no es para tenerla, es para usarla. Y yo en ese proceso entendí que cuando Dios te da autoridad y tú la usas, el cielo se va a mover a tu favor. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Que en las circunstancias que vivimos, muchas veces nos tiramos a darle grito a quien no debemos llorarle. Cuando tú vayas a tirarte a llorar por la situación, tírate delante de la presencia de Dios, a poner tu situación delante de Él. Señor, mira mi situación, mira mi causa, mira lo que estoy viviendo, mira ese momento difícil en que me encuentro, y Dios te va a escuchar, pero su mano poderosa se va a mover, porque a mí este proceso me enseñó que Dios tiene un oído poderoso para escuchar, pero tiene un brazo poderoso para sacarte de cualquier circunstancia, de cualquier situación en la que te encuentres. Por eso vengo a decirte en este día, para Dios no hay nada imposible. Por eso en este día levántate creyendo de que ese tiempo difícil se va, de que esa prueba Dios me va a sacar, que esa enfermedad en mi cuerpo no cabe, Dios se la llevará. Alabado sea el nombre de Dios. Escuche que dice el libro de los Salmos 37, verso 44. Dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene con su mano. Joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendiente que mendiguen pan. Iglesia, tú tienes un sustento y proviene de Dios. Y Romanos 1:17 dice: porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. ¿Usted quiere ver la mano de Dios? Alineémonos a Dios y Dios se va a mover, porque Dios es un Dios de justicia. Y no es verdad que un hombre o una mujer de Dios que esté sometido a Él, que esté alineado a Él, Él va a dejar que una circunstancia lo destruya. Dios camina en justicia y su justicia se va a mover a tu favor. Aleluya. Habrá alguien que crea lo que le vine a hablar. Todo Dios lo puede. Alguien que entienda que Dios lo puede todo. Alguien que entienda que Dios se va a mover en su favor. Hombre, mujer de Dios que te encuentre en este lugar, te digo, lo que tú estás viviendo no te destruirá, sino que el proceso quizá vino para conectarte, o quizá vino para aumentar tu fe. Por eso vengo a decirte en este día: es tiempo de creer, porque el tiempo no está ahora mismo para usted dejar de creer en el Señor, ni para alejarse de Él. Al contrario, los tiempos están tan difíciles que el hombre debe de anhelar más para buscar a Dios. El hombre debe de anhelar más acercarse a Dios, porque los tiempos, según con lo que dice la palabra, vendrán de mal en peor. Y estamos viviendo ya en una circunstancia que me he dado cuenta que poco se está manifestando el amor de Dios hacia el prójimo. Y la Biblia dice en Mateo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay personas que
tienen el amor, quieren hacer la obra, pero lo han engañado tanto que ya ellos no creen en nadie. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Por eso vengo a decirte en este día que tu confianza esté fundamentada en el Señor y no sobre los hombres. Porque lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Por eso te digo en este día, Dios se levantará en tu favor. La Biblia dice en el Salmo 121: alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro proviene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y con esto voy a concluir, no voy a ser muy extenso hoy. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 125? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. O sea que si yo confío, nada me va a mover. Eso es lo que el salmista está diciendo. Ningún viento que sople me va a mover de mi posición. Un monte donde está plantado, la brisa sopla y no lo mueve. Se puede desatar la lluvia que se desate y ese monte se queda en el mismo lugar. Por eso vengo a decirte en este día que tu confianza, que tu fundamento, que tu fe sea en Él, que esté fundamentada. Que tú tengas que entender, aleluya, en este día que para Dios nada es imposible. Que Él te va a sacar de esa situación. Que ese problema que yo estoy viviendo, que no puedo resolver, que esa deuda que tengo, que no la puedo saldar, pero Dios puede tocar a alguien para suplirme, para que yo salde esa deuda. Si estoy enfermo y el médico dijo tú no te vas a sanar, pero Dios se te vaya masanda, Dios sí te puede sanar. Por eso te digo en este día, habrá algo que sea imposible para el Dios que tú y yo le servimos. El problema es que nosotros muchas veces no creemos. Y si yo no creo en alguien que puede hacer algo, entonces ¿cómo Él se va a mover a mi favor? Usted tiene que entender que el primer principio que debe que haber en la vida de un creyente es su fe. Porque Santiago, ¿qué establece? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que tiene una fe variante es inconstante. ¿Por qué? Porque cualquier viento contrario que sople lo va a mover. La Biblia dice que es llevado de un lugar a otro. Y nosotros no fuimos llamados para ser llevados por ningún viento contrario. Usted y yo fuimos llamados a estar fundamentados firme sobre la roca. ¿Y qué representa esa roca? Esa roca representa a Cristo. Y si Cristo está en mí, nada me puede mover, nada me puede vencer. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú puedes vencer, usted puede vencer, tú puedes vencer, porque Cristo entra en ti. Y si Él está en ti, no será avergonzado, no será destruido, no será derribado. El Señor va a obrar a favor tuyo, el Señor va a obrar a favor de tu casa. Yo vengo a hablarte en este día y vengo a decirte, viene retribución de parte de Dios. Dele ese aplauso al Señor. Por tanto, iglesia, vamos a confiar en los tiempos. Vamos a confiar en la situación. Vamos a confiar en lo que viene contra mí para contrarrestarme. Vamos a estar confiados, porque si tu confianza y tu fe está fundamentada en Él, Él se moverá a nuestro favor. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Gloria a Dios. Levante su mano ahí donde usted está, por favor. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto tiempo tiene atravesando en esa misma circunstancia? ¿Cuánto tiempo tiene siendo confrontado por el mismo proceso? ¿Cuánto tiempo tiene viviendo la misma prueba? ¿Cuántos años tienes en esa misma situación? Hay que comenzar a reflexionar y a pensar en esto. Nosotros tenemos que autoanalizar. ¿Por qué yo no salgo de este proceso? ¿Por qué yo no salgo de esta situación? ¿Por qué tengo tantos años en esta prueba y no pasa nada?
Yo vengo a activarle la fe a alguien en este día, gloria al Señor. Y vengo a decirte de parte de Dios, si crees verá la gloria de Dios. Si tú te mantienes firme creyendo, Dios se moverá a tu favor. Hombre, mujer de Dios, en este día te digo, fortalécete en el Señor. El Señor se va a levantar a tu favor. En el momento actual que tú te encuentras, no te morirás. En medio de ese lugar de prueba que te encuentras, no te morirás. El lugar de prueba no es el lugar de muerte, gloria a Dios. El lugar de prueba es el lugar donde Dios prueba vuestros corazones para ver si verdaderamente nosotros le amamos a Él. Y lo dice Deuteronomio capítulo 8. Dice que Dios llevó al pueblo al desierto y lo llevó a ese momento a actuar para probarlo, para saber qué había en su corazón, para saber si había de guardar o no sus mandamientos. Hay un momento donde Dios nos permite pasar por situaciones adversas, donde somos probados por el Señor. Pero cuando permanecemos firmes, cuando nos mantenemos confiados en el desierto que nos encontramos, Dios te va a sacar. Porque en el desierto donde estaba el pueblo no había salida, pero el pueblo tenía una promesa, había una palabra de una tierra prometida que Dios le iba a entregar. Pero me llama la atención que el pueblo estaba en el desierto, gloria a Dios, y en el desierto no había nada, pero el Dios del cielo le suplía maná en el desierto, gloria al Señor. La Biblia dice que este pueblo duró 40 años y ni siquiera su ropa se dañaron, su calzado, porque Dios tuvo cuidado de ellos. Yo vengo a decirte algo: Dios te permite la prueba, pero Él mismo te va a guardar. En el lugar de prueba Dios se va a glorificar. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios no te va a dar una carga para que tú te devuelvas. Por eso Dios le dijo al mismo pueblo, dice la palabra en Éxodo, aleluya, que Dios lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Aleluya, escúcheme bien, no lo llevó por ese camino para que no vea la guerra y se devuelva. Dios no te va a meter en un lugar para que el enemigo te destruya, para que el enemigo acabe contigo, para que tú te devuelvas. Dios es un Dios de misericordia. Por eso vengo a decirte, tú vas a vencer. Dios está contigo. Dios se levantará en tu favor. Los cielos se van a abrir, aunque la puerta esté encerrada. Dios va a abrir las puertas. Dios se levantará. Yo no sé cuál es tu circunstancia, cuál es el momento que está viviendo, pero viene retribución. Dios se va a orar. Levanta tu mano, por favor. Adora a Dios un minuto. Dígale al Espíritu de Dios que lo restaure en este día. Si usted se siente sin fuerza en este día, dígale a Dios que lo fortalezca. Espíritu Santo de Dios, Padre, mira este pueblo. Padre, este pueblo está en tus manos. Tú lo conoces todo, tú conoces nuestras necesidades. Aún los que están en la red de Dios mío, tú conoces sus necesidades. Padre, yo no sé cuál sea la prueba o la situación, la circunstancia en que se encuentra este pueblo en este momento, pero tú eres un Dios de salida. Eres un Dios que te levanta en favor de tus hijos. Por eso en este día vengo a clamar, en esta hora, y vengo a pedirte, Padre, que el que esté en necesidad tú te muevas y le proveas. Que el que esté enfermo tú pases su mano sanadora y traiga sanidad. Por eso en este día clamo, Dios, Padre, para que tu misericordia, tu favor se mueva en nuestro favor. Espíritu Santo de Dios, ahora, Padre, comienza a derribar la fortaleza, todo argumento, todo plan contrario, todo lo que parece que vino para destruirlo. En este día yo te pido, Dios, Padre, que tú te muevas a favor nuestro. Padre, que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Dios, en este día traiga una restauración. Padre, que tú restaures nuestra vida. Padre, que si hay alguno afligido, tú te lleves
de las aflicciones. En esta hora, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, ahí donde tú estás, dile a Dios que se levante en tu favor. Ahí donde tú estás, entrega tus cargas, entrega esas cargas, esas turbaciones, esas aflicciones. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti, iglesia. Dios tiene cuidado de ti. El enemigo no te destruirá. Dios tiene grandes propósitos contigo, y hasta que el propósito de Dios no se cumpla sobre nuestra vida, no, Dios mío, es que tú no te vas de esta tierra hasta que no vea cumplido lo que Dios te dijo. Aleluya. ¿Acaso Dios es mentiroso? Dios te dio una palabra, y dígale al diablo, a los demonios que vinieron para destruirle: yo cargo un propósito, yo cargo una palabra, yo cargo un llamado, y no me voy de esta tierra hasta que no vea cumplido, gloria a Dios, lo que Dios ha dicho de mí. Dios mío, amor, ponle la mano a ella en los hombros. Shamia, ponle la mano en los hombros, por favor. Hay una opresión, toda carga, cucabrosteri para comer. Despeo cargada, Jucaishanda, lepra prastoni bracomia. Aleluya, la mano de Dios te va a tocar en esta hora. Esa carga, esa opresión, te veo peleando una guerra. Shatarrakabashanda, India viastomia, lepra camia. A Dios mío, en medio de esa guerra que te encuentra, dice el Señor, voy a sacar lo mejor de ti. En medio de esas pruebas que tú estás viviendo, dice el Señor, voy a sacar lo mejor de ti. Aleluya. Muchas veces te sientes que estás sola, que no tienes respaldo de nadie, que todos te han abandonado, pero dice el Señor, yo soy quien te estoy permitiendo ese proceso, porque estoy sacando de ti lo mejor, y en medio de ese proceso te voy a formar. Voy a sacar una mujer de Dios, aleluya, que se mirará en un espejo y no se va a conocer. Ahí está la unción de Dios. Se va toda carga, toda opresión. Padre, ahora toca su corazón, toda herida, toda aflicción. Sheneya Mansoquía, en el nombre de Jesús, ahora toda aflicción. Padre, suelta la aflicción ahora. Carga, suéltala ahora. En el nombre de Jesús, ahora toma el control. Ven cicatrizando toda herida, todo lo que la golpeó, Dios mío, aún en su pasado, en su niñez. Ahora toda marca, toda herida, en el nombre de Jesús, Padre, proclamo sobre ella, Dios mío, tu cobertura, tu cerco, tu protección, y desautorizamos todo plan de las tinieblas en contra de su ministerio, en contra de su vida espiritual, en contra de su matrimonio, en contra de sus hijos, en contra de su hogar. Le hablamos a los espíritus demoníacos que le están atacando, que abandonen su morada. Shemia, Urramashanda, Endakima Soma. Algo se rompe hoy en tu vida. Leja Mashanda Libia. A Dios mío, Dios derriba la fortaleza. Dios está atando los espíritus demoníacos. Todo ataque en esta hora, en el nombre de Jesús. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de lo tuyo, dice el Señor. Dice el Señor, es tiempo de que comience a creer, porque para el que cree todo le es posible. Dice el Señor, yo soy tu sustento, yo soy tu sustento, yo soy tu sustento, dice Jehová. Yo soy tu sustento, dice el Señor. Padre, gracias. Espíritu Santo de Dios, Padre, este pueblo está en tus manos. Te pido por ellos. Te pido una vez más que tú guardes su entrar, que guardes su salida, y que tú le bendigas de manera especial, en el nombre poderoso